Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda de Creyendo en Cristo? Estamos estudiando, meditando, reflexionando algunos puntos basados en la lectura de cada capítulo del Evangelio de Juan. En este caso estamos en el capítulo 9, ¿m? Y el título propuesto para nuestra meditación para el día de hoy es Cristo Jesús, la luz del mundo. Recordemos, estamos haciendo un perfil de la persona de Cristo para conocer mejor a este Jesús que nos presenta este Evangelio, según nos da esta propuesta del Evangelio, para conocer también más acerca de nuestro Dios. Entonces Jesús es la luz del mundo. Bosquejo propuesto para el presente capítulo del Evangelio de Juan, Juan capítulo 9. Vamos a ver el primer punto del verso 1 al verso 7, la descripción de un milagro singular en Israel. Ahí tenemos que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Luego, en segundo punto, vamos a ver del verso 8 al verso 34 la evaluación del milagro singular ocurrido en tierra de Israel. Como ven, o cómo se evalúa por parte de las personas, ¿no? Que son expuestas a este tipo de milagro de características singulares. Lo que vamos a ver entonces, cómo lo perciben las personas. Verso 35 al 38 tenemos el testimonio de la persona misma que recibió el milagro singular en Israel. Ese milagro es un milagro de salvación. Salvación es un término que involucra tanto la salvación física, pero fundamentalmente salvación es un término que usamos para la salvación espiritual del ser humano. Del verso 39 al verso 41 tenemos la explicación de la ocurrencia de este milagro singular en Israel. Muy bien, comencemos entonces considerando un milagro singular que nos viene a enseñar que necesitamos la luz de Dios. Este capítulo 9 de Juan gira en torno a la ocurrencia de un milagro de características únicas, singulares, especiales, que Jesús el Cristo realizó en medio del pueblo al cual fue el enviado, es decir, el pueblo de Israel, digo, el pueblo al cual fue enviado primeramente, ¿no? La singularidad del milagro realizado, al ser de características únicas, identifica a Jesús como alguien especial entre las personas que Dios utilizó para hacer algún que otro tipo de milagro en medio de su pueblo, el pueblo de Israel. Porque milagros sucedieron muchos, pero este tiene una característica muy singular. Eso lo podemos deducir de las meras palabras de la persona que recibió el milagro por intermedio de Jesucristo. Notemos entonces las palabras que usó el que había recibido el milagro. Dice, desde el principio, no se ha oído decir que alguna persona abriese los ojos a uno que nació ciego. Por eso hablamos de la singularidad de este milagro, Juan 9:32. Esta era una señal muy especial para todo el pueblo de Israel. Esa señal señalaba a Jesús como el Cristo que Dios había prometido enviar a su pueblo Israel para salvarlo principalmente de sus pecados, como está ahí escrito en Mateo capítulo 1, verso 21. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese era el propósito principal. Esto también lo podemos ver allí en cuanto a la propuesta de Dios, ¿no? En el Antiguo Pacto, Salmo 146, verso 8, Isaías capítulo 29, verso 18, Isaías capítulo 35, verso 5 e Isaías 42, verso 7. Entonces,
¿Cómo vamos a leer o entender nosotros los milagros de Jesús registrados en el Evangelio? Recordemos Juan capítulo 20, verso 30 al 31, que es la clave que nos da la respuesta sobre este asunto, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el libro que registra Juan, pero las que se han escrito en el libro de Juan, en el Evangelio de según San Juan, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Jesucristo tengamos vida en su nombre. Y esto está escrito para el lector, ¿no? El lector, yo tengo esta perspectiva que más que nada es enfocarlo al creyente. Hay quienes ven al revés, digamos, más que nada para los que no creen, porque acá hay una falta de fe, por así decirlo. Pero yo vengo de la propuesta de fortalecer la fe, de lo que tenemos una construcción de fe, ¿no? De algo que conocimos y vamos conociendo mejor. Bueno, eso, ese conocer mejor es fortalecer lo que creemos. Bien, entonces las señales que hizo Jesús y que se registraron en este Evangelio son para que creamos primero que Jesús es el Cristo, Jesús de Nazaret, el Jesús que apareció hace unos 2000 años, por así decirlo, históricamente, ¿no? En tierras de Israel. Bueno, ¿quién es ese? Ese es el Cristo de Dios, el que Dios había prometido desde la fundación del mundo. Ya en Adán, Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría aquel que revertiría esa situación en la cual habían sido engañados, digamos, la mujer siendo engañada, ¿no? Y Abraham acompañando a su mujer en ese engaño. Bueno, sucedió eso que nosotros llamamos la cuestión del pecado de la humanidad, ¿no? La transgresión de Adán. Y ahí en Adán todos, absolutamente todos los seres humanos pecamos. Muy bien, entonces las señales que hizo Jesús y que se registraron en este Evangelio son para que creamos primero que Jesús, el Jesús de Nazaret, es el Cristo que Dios había prometido en la Escritura, y ligada a esa expresión de fe, que ese Cristo, y esto es lo que se añade, ¿no? No solamente es Cristo el prometido, sino que además ese Cristo es Dios. Es Dios, la misma naturaleza que Dios el Padre. Luego viene el resultado de que hayamos creído de esa manera al Jesús presentado en el Evangelio, y es que vamos a tener una experiencia de vida eterna. Esto digo para el creyente ya tiene vida eterna. Lo que nos falta a veces es experimentarla, trabajarla, vivirla, expresarla, al creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. A creer en su nombre estamos hablando acerca de su persona, lo que Él es en esencia, lo que Él enseña. De lo que Él habla conocemos algo, cuál es su pensamiento, qué es lo que Él tiene por verdad. Y entonces ahí comprendemos cómo es Él. Y al conocer cómo es Él, también estamos conociendo cómo es su Padre, nuestro Padre. ¿Cómo es nuestro Padre? Bueno, Dios quiso darse a conocer por medio de Jesucristo. Dios el Padre entonces se quiso dar a conocer por medio de Jesucristo. Conocer a Jesucristo entonces implicará siempre o tendrá como resultado un mejor conocimiento de Dios el Padre, tanto a nivel intelectual como a nivel experimental, lo que vivimos cada día como creyente. De eso se trata entonces la vida cristiana, vivir Cristo. Entonces ese es el resultado de que hayamos creído de esa manera a Jesús presentado en el Evangelio, y es que vamos a tener entonces la experiencia de la vida eterna por haber creído en su nombre y su persona, lo que Él es en esencia. De eso trata el Evangelio de Dios trata de eso. Y nosotros vamos en ese progreso como creyentes de conocer a Jesús como el Cristo, y el Cristo que es Hijo de Dios, el Dios encarnado. Esas respuestas que tenemos aquí y que podemos extraer del Evangelio de Dios son como pequeñas lumbreras que alumbran nuestro entendimiento, para poder empezar a ver cada
cada vez mejor la realidad de la vida, para comenzar a ver las cosas como Dios las ve, para comenzar a aprender a ver las cosas desde la perspectiva divina, por cosas similares a las que tenemos descritas en este relato, es que necesitamos la luz de Dios para comprender, ¿no? ¿Sí? Porque si no sería una ocurrencia más de un milagro, pero cuando hay luz, la luz espiritual, lo que significa ese milagro, quién es el que hace ese milagro, ahí comienza el asunto de la luz del mundo, ¿eh? Bueno, entonces esa es la singularidad del milagro. Ahora, esta singularidad del milagro entonces nos viene a decir que por ser milagro no nos va a decir mucho. Pero al ser interpretado a la luz de Dios, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para interpretar el milagro? La luz de Dios, a Cristo, la luz de Cristo. Una situación natural que ilustra la realidad espiritual que necesitamos la luz de Dios. Entonces, el milagro nos viene a enseñar que necesitamos la luz de Dios. Y esta situación natural tiene una ilustración. Y la ilustración que nos comunica es que todo ser humano necesita la luz de Dios. Ahora bien, volviendo nuevamente a lo que se registra en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, podemos preguntarnos cómo vamos a entender este milagro particular, singular o extraordinario. En Juan capítulo 9, verso 39 al 41, se nos da la clave de cómo podemos entender este milagro en particular, pero que ya se insinúa en las palabras de Jesús, que dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Juan 9:5. Aquí está la cuestión. El relato del milagro no solo está para informarnos acerca del extraordinario poder de Jesús para sanar enfermedades, incluso enfermedades del tipo congénitas, de imposible curación por mano humana, sino que, como se nos aclara en el Evangelio, son señales que apuntan, dirigen el pensamiento o enfocan hacia el énfasis en Cristo. Son señales que nos indican la dirección de Cristo. Muy bien. Son señales que nos conducen hacia ver la persona que hace esas señales, a Jesús el Cristo, quien es el Hijo de Dios. Él es el camino de regreso a Dios el Padre. Por eso nos guía hacia eso. Él es la luz que nos conduce, que nos guía de regreso a Dios nuestro Padre. De modo que Jesús utiliza las cuestiones naturales para poder enseñarnos realidades espirituales. Incluso una desgracia, por así decirlo, ¿no? Una desgracia que sufrió este hombre durante tanto tiempo. Bueno, tenía un propósito, una misión en el mundo. Bueno, para nosotros es simplemente una ilustración. Lo vemos así como lectores, como una historia, ¿no? Pero fue una realidad para una persona. Esa persona estuvo sujeta a esto para encontrar este momento cuando Jesús le trae la sanidad. Sí, es algo hermoso, sí, pero lo que él venía a enseñar en ese momento era de características eternas, no meramente una información histórica. Entonces, Jesús utiliza las cuestiones naturales e históricas para poder enseñarnos a todas las generaciones de creyentes realidades espirituales que no son tan evidentes o claras. Eso es luz. Así, en la porción final de este capítulo, el capítulo 9 del Evangelio de Juan, Jesús responde el propósito de este milagro en particular: ilustrar el milagro de la salvación espiritual para el ser humano. Jesús nos muestra un ejemplo natural donde él mismo opera milagrosamente en una necesidad muy particular humana para ilustrarnos un problema espiritualmente crítico que afecta a todo ser humano, a toda la humanidad, siendo Jesús Cristo, como Hijo de Dios, el único que puede atender y resolver, traer solución definitiva y eterna a ese problema espiritual. Bien, otro punto. Cuando no entendemos por qué ocurren las cosas, entonces necesitamos la luz de Dios.
Notemos que al principio de este capítulo tenemos a una persona necesitada, una persona que tenía una imposibilidad que ningún ser humano común podía aliviar o resolver. Se trata de una persona que a todas luces sufrió desde su nacimiento sin saber por qué sufría, sin obtener respuesta, sin un propósito de vida en la tierra de los milagros de Dios, la tierra de Israel. ¿Y cuántas cosas más debió haber sufrido esta persona? ¿Mm? Es la descripción de la típica situación de cuando no entendemos el porqué del estado u ocurrencia de las cosas presentes. Sin embargo, algo que Jesús deja en claro aquí es el propósito de la vida, no solo del necesitado, sino de todo ser humano. La situación, por más extraña, injusta, innecesaria, etcétera, que nos parezca, existe para que las obras de Dios se manifiesten en él. Versículo 3. Eso es, en otras palabras, vivir para la gloria de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 10, verso 31, para el creyente. O bien, en otras palabras, vivir para que Dios sea manifestado por medio de la vida del ser humano. Que Dios sea expresado por el ser humano. Que Dios sea dado a conocer al mundo por medio de la vida, la experiencia de vida, lo que le sucede al ser humano. Juan capítulo 1, verso 18. Esa es la misión del Cristo, la imagen del Dios invisible que se nos da a conocer. Y esto lo podemos leer en cuanto al propósito del ser humano de ser imagen y semejanza de Dios al comienzo, cuando es creado. Todo ser humano ha sido creado con el mismo propósito, ser expresión de Dios. No tiene otro propósito. O sea, vivir para otra cuestión no tiene sentido porque no ha sido creado para eso. Esta es la realidad bíblica. Una persona que no veía desde su nacimiento estuvo todo este tiempo en esta situación para que, llegado el día y hora exacta en la agenda divina, en los planes divinos, las obras de Dios se manifiesten en él. Un ciego de nacimiento estuvo allí para que Jesús lo sanara y lo usara como una ilustración práctica de lo que implica ser salvos completamente por Jesucristo. Esta es la clásica situación donde una calamidad humana es utilizada por Dios para enseñarnos verdades eternas, realidades espirituales. Algo más que podemos recordar por aquí, y es la verdad que absolutamente todo lo creado fue creado para Él, para Cristo, para Dios, para los propósitos de Dios. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, Colosenses capítulo 1 al 6, Romanos 11:36. También podemos confrontar esto con Isaías 54:16, Salmo 24:1. Todo le pertenece a Dios, todo fue creado para Dios, por medio de Él y para Él. De modo que, aunque no nos guste la idea, dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Romanos 9, 20, 21. Incluso la verdad de Dios nos viene a recordar que incluso la nueva creación en Cristo Jesús no tiene otro propósito que existir que para los propósitos divinos, para las obras de Dios. Efesios capítulo 2, verso 10. O como lo dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en Él, en la persona. Juan capítulo 9, verso 3. Aceptar esa verdad como norma de vida para el creyente es aceptar que Dios es el soberano absoluto de todo lo que existe y de la vida misma, del ser, del estar presente. No hay otro propósito mayor que este. Bien, otro punto para reflexionar: la gestión divina en todas las cosas que ocurren. Necesitamos la luz de Dios. Entonces, necesitamos la luz de Dios, como venimos viendo, voy enumerando. En primer lugar, este milagro ha ocurrido, o se registra, para enseñarnos que necesitamos la luz de Dios. En segundo lugar, tenemos esta situación natural, ilustra la realidad que necesitamos la luz de Dios. Y en tercer lugar, estamos viendo que cuando no entendemos por qué ocurren las cosas, necesitamos la luz de Dios.
Y aquí en este cuarto punto vamos a ver la gestión divina en todas las cosas que ocurren. Necesitamos la luz de Dios. Notemos además que Jesús sanó al enfermo por su propia voluntad, por su propia iniciativa. Jesús es el que vio al ciego de nacimiento y de ninguna manera se puede decir que fuera al revés. Esto está escrito así. Del mismo modo que lo vimos en Juan capítulo 4, Jesús es el que va en búsqueda del pecador. En Juan capítulo 3 tenemos a un hombre que va en búsqueda de Jesús, pero no dejamos de notar que ese hombre lo buscó en su noche, en su oscuridad. Y ahí tenemos mucho que aprender. Sin embargo, basta con recordar que se trataba de un maestro de Israel que pensaba que tenía la luz de Dios, sin embargo, estaba en oscuridad espiritual. Necesitaba la luz de Cristo y que éste se le revelara como el Hijo de Dios. Los fariseos, así como Nicodemo en Juan capítulo 3, o maestros de la ley de Moisés, en particular maestros de la ley oral, de las tradiciones de los sabios de Israel, no tanto la ley escrita, ¿no? Estos fariseos, los teólogos renombrados de aquella época, pensaban que tenían la luz de Dios, que ellos sabían la voluntad de Dios, y aplicaban a su manera, digamos, la forma de que ellos entendían, a la vida diaria de que ellos vivían. Entonces, vivían de una manera que era reprochable. Por eso está escrito allí en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y 7, cómo se expresaban ellos, ¿no? Y en el capítulo 23 tenemos el discurso final de Jesús, la denuncia, digamos así, como todo lo que hacían normalmente, como estilo de vida, ¿no? Su forma de vivir la religión, pero lo que descubría Jesús siempre eran los propósitos de esas personas. Bueno, estos se molestaron con Jesús, que solo hablaba la verdad de Dios. Se molestaron contra la verdad, por cuanto entendieron que él se refería a personas que no entendían la voluntad de Dios y ellos decían saberla. Jesús les dice que por cuanto saben qué es lo que Dios quiere, pero no lo hacen, están en pecado y su pecado permanece. Jesús dice a aquellos que creen en él, a los creyentes, mientras estoy en este mundo, luz soy de este mundo. Esa es la misión de Jesús el Cristo en el mundo. Ser la luz que ilumina a las personas para salvación. Y es un ejemplo práctico para los que creemos en él, ese Jesús. Mientras estamos en este mundo, luz somos a este mundo. Mateo capítulo 5, verso 14 al 16. Esta luz no es nuestra propia luz, es nuestra propia inteligencia, nuestras propias ideas, sino la mente de Cristo, la luz de Cristo, lo que Dios piensa, lo que Cristo habla, lo que Cristo enseña, lo que es del pensamiento de Jesús. La verdad de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la función de la luz? Traer luz, iluminar para los que están en tiniebla, para que aquellos que están en tinieblas también puedan ver. Así podemos leer Hechos 26, 17 al 18 para tener una ilustración adicional. Dicho de otro modo, las personas que están en tinieblas no pueden ver, y eso es lo mismo que decir que son ciegos. Y esto hablando desde el plano espiritual es, las personas que están en tinieblas espirituales no pueden ver. Y no se puede ver en la tiniebla, o sea, a menos que tengas rayos infrarrojos, naturalmente el ser humano no puede ver. Y es una ilustración simplemente, demostrar que lo que las personas llaman inteligencia, sabiduría, lo que llaman luz, algo muy gráfico en la historia humana, se llama el periodo de las luces, que es ese periodo, teóricamente, donde hay muchas ideas, hay muchos escritos, propuestas, bueno, ese periodo de las luces. Ahí utilizaron la palabra, luces, ideas. Bueno, ¿cuáles son? ¿Hacia dónde lleva la idea humana? Hacia lo que se ve después, ¿no? Bien, eso es para reflexionar, digamos, a nivel histórico, para entender qué significa o a qué nos estamos refiriendo con el asunto de la luz. La luz que guía nuestros pasos en la tierra. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, todo eso tiene que ver con tener o no tener luz. Hay personas que buscan cosas de este mundo, de este siglo, y que las cosas que pertenecen a este siglo son cosas
gobernados por el pensamiento de nuestro adversario, del príncipe de las tinieblas, que lo único que hace es hacerle creer a las personas que por tener muchas cosas, que por buscar muchas cosas, esforzarse por los títulos, por tener, no sé, cuántas cosas, ¿no? Muchos bienes, ¿no? Inversiones financieras y cuántas cosas que la gente busca. Los gentiles, dice el Señor Jesús, ¿no? Se ocupan de estas cosas. Pero los creyentes podemos tener algo más importante que eso, que es ocuparnos en la vida eterna, las cosas eternas, las cosas que no perecen, que permanecen para siempre. Bien, entonces hablamos de la luz de Dios, es esto, que tiene que ver con el significado de la vida, las cosas verdaderas, lo que tiene valor, lo que tiene importancia. Por ejemplo, la vida es más que el alimento y la comida. Otro ejemplo, el cuerpo es más importante que lo que viste, cómo luce, la imagen, ¿viste? Bueno, es más importante, sí. Eso es tener luz, tener claridad y no dejarse gobernar por lo que el mundo piensa que es lo que hay que tener. ¿Eh? Que hay que tener, el cuerpo es más importante. El cuerpo es más importante que el vestido. La vida que pertenece a Dios, lo que nos mantiene vivos, lo que nos permite hablar, pensar, decir, ver, oler, palpar, movernos cada día, le pertenece a Dios. Y eso es más importante incluso que si comemos o si bebemos algo. ¡Wow! Eso es parte de la luz de Dios. La luz de la vida, la luz de la verdad de Dios alumbra los ojos de las personas para que puedan ver el reino o el gobierno de Dios, para que también estos puedan ver a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Así fue en el caso de Jesús, pero así es en el caso de los que creemos en Él. Para eso estamos en el mundo, para hacer luz, para llevar la luz de Cristo al mundo que está en tinieblas espirituales. Así podemos tener Filipenses capítulo 2, verso 14 al 16. Para eso nos salvó Dios. A los creyentes, estoy hablando de creyentes. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Que somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es simplemente eso. No nos enredemos como creyentes en tantas cosas. Se trata de anunciar las virtudes de aquel, sea por hechos o palabra. El apóstol Pablo dice, hagan todo para que Dios sea expresado, para que Dios sea manifestado. Como dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Bien. A veces las personas existen con un propósito que ni siquiera lo vemos nosotros, incluso creyentes. Sin embargo, Dios los sabe utilizar. A veces algunas personas están en situaciones complejas, extrañas, hasta el punto que parecieran ser hijos de maldición, debido a la situación que viven, pero sin embargo están ahí por una cuestión divina. Dios los puso allí. Una situación que no sabemos ni nos percatamos, pero que tiene un mensaje de parte de Dios. El caso de este hombre, penoso para los seres humanos, sin embargo tan importante en la agenda divina. ¡Wow! Es maravilloso. Bien, otro punto. El testimonio de la persona que recibió el milagro. El testimonio de alguien que recibió la luz de Dios. ¿Cómo fue que la persona recibió el milagro? Esta persona, ¿no? Enferma, digamos, sin visión. El milagro no es tan importante como lo es la persona que hizo el milagro. Lo digo de nuevo, el milagro no es tan importante como sí lo es la persona que realiza ese milagro. En nuestro caso, el caso particular que estamos viendo, el milagro de poder, el milagro de la visión, ¿no? de obtener la visión por primera vez o poder ver por primera vez en su vida, en el caso general que está ilustrando este caso particular, el milagro de que se nos hayan abierto los ojos espirituales a la realidad de Dios para poder ver a Cristo y ser alumbrados por Él, de eso estamos hablando, la posibilidad de que Dios nos abra el entendimiento para poder ver a Jesucristo
y entenderlo como el Hijo de Dios y lo que eso significa para nuestra existencia. Cuando hablamos de Dios, hablamos de la existencia misma, la vida misma, el autor de la vida. Ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y entonces, estamos viendo esto, ¿no? En el caso general que estamos ilustrando, y que se está ilustrando este caso particular, que es el milagro de la visión espiritual, para ver a Cristo y ser alumbrados por Él. Lo que tenemos descrito aquí es, por así decirlo, el proceso de la revelación de Cristo, la luz del mundo, al ser humano, ¿no? Estamos hablando de esto. Entonces, el verso 11, perdón, del capítulo 9, tenemos ahí la revelación de Jesús como aquel único que salva. En el verso 17 tenemos la revelación de Jesús como el último profeta de Dios, hablando en términos significativos, ¿no? Y del verso 31 al 33, términos significativos me refiero desde la perspectiva de Moisés, ¿no? Profeta como yo les levantará Dios. Bueno, de eso estoy hablando. Verso 31 al 33 tenemos a la revelación de Jesús como el enviado de Dios, el Cristo. La revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Y esto es como quien se va, si lo veamos como una lámpara, como alguien que va aumentando un poco de luz. Empezamos con un poquito de luz. Aquel que salva, en el verso 11. Un poquito más de luz. Profeta de Dios. Aquel que habla la voluntad de Dios o que es enviado a Dios para decirme cuál es su voluntad. Va un poquito más claro en el camino y el verso 31 al 32 tenemos el enviado de Dios, el Mesías, el apóstol de Dios. Verso 35 al 38 empieza a ver más que este enviado de Dios, el Mesías, es el Hijo de Dios en el verso 35 al 38. Y en el verso 38 al final tenemos la revelación de Jesús como el Señor, el Adonai, el que es digno de adoración. Eso es maravilloso. Y es una ilustración que tenemos, o que podemos encontrar en este caso del milagro, ¿no? El milagro de recibir la apertura de los ojos naturales, pero significando la apertura espiritual. ¿Y quién es el que hace este milagro? Jesucristo. Y va el que está recibiendo ese milagro, va gradualmente creciendo en la fe. De eso se trata. Por eso hablamos de creciendo, creyendo en Cristo. Tratamos de ir construyendo una mejor con un mejor conocimiento acerca de esta persona maravillosa al cual llamamos Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, miremos esto, el verso 11. Es el primer nivel de revelación de Cristo. ¿Cuál? La revelación de Jesús como aquel único que salva. En el verso 11 tenemos la respuesta del ciego de nacimiento a aquellos que querían saber cómo había sido sano de su ceguera. Él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Esto es lo primero que le pasó al ciego de nacimiento. Fue encontrado por Jesús, y Jesús significa Jehová salva. Yahweh salva. Yud, Hei, Bab, Hei, salva. Yahvé es salvación. Lo primero que vio la persona es la salvación de Dios. Esta salvación es por pura gracia divina, por misericordia de Dios. Recordemos que el ciego no podía ver a Jesús. Por lo tanto, tampoco podía buscarlo. Y es una buena ilustración del ser humano. El ser humano, naturalmente, no puede buscar a Jesús, el Jesús de la Biblia. Entonces, Jesús de la Biblia tiene que acercarse a esa persona, abrirle los ojos espirituales para que lo pueda ver. Entonces, ¿cómo lo hace? Porque Jesús habla. Su palabra comienza a traer luz. Lo primero entonces que vio la persona es la salvación de Dios. Esta salvación es por pura gracia divina, por misericordia de Dios. Así que vemos que Jesús vio al ciego de nacimiento y quiso sanarlo. Jesús es el que ve, es el único que puede ver verdaderamente porque sus ojos espirituales están constantemente abiertos. Él es quien, viendo las realidades tal y como son, pueden ayudar a los que están ciegos de nacimiento, ciegos espirituales, imposibilitados de ver a Dios.
Aquí vemos a Jesús salvando a los ciegos espirituales de nacimiento, imposibilitados de poder ver por sus propios medios, y le muestra que Jesús aquí es revelado como el Salvador de esa situación. Bueno, en segundo lugar, del verso 17 tenemos la revelación de Jesús como el último profeta de Dios. Este podría ser el segundo nivel de revelación de Cristo. Es como un proceso espiritual donde las escamas de los ojos espirituales se nos van cayendo gradualmente para comenzar a ver a Cristo tal y como Él es. En el versículo 17 tenemos la segunda respuesta del ciego que ahora comienza a ver. Él responde, Jesús es profeta. El profeta es la persona que habla en nombre de Dios, que habla un mensaje de parte de Dios, que habla el mensaje que Dios le mandó a hablar. Es Dios hablando por medio de una persona a la que llamamos profeta. El profeta es una persona enviada de parte de Dios que viene con un mensaje de parte de ese Dios que lo envía. En el Antiguo Testamento se llamaba Nabí, es la persona que viene hablando de parte de Dios, algo que Dios mismo quiere comunicar a su pueblo o a aquellos a quienes es enviado. Así, ¿cómo comenzó este que ahora está sano de la ceguera natural a ver a Jesús? Y habla aplicándolo a la parte espiritual. Como aquella persona que viene de parte de Dios, lo vio, con un mensaje para su pueblo. Como diciendo, este profeta Jesús es alguien que viene con un mensaje divino, con algo que el Creador me quiere enseñar. En la ley de Moisés está escrito, profeta le levantaré yo, a él deben oír, ese profeta. Deuteronomio capítulo 18, versos 15 al 18. Es un mandamiento de parte de Dios escrito en su ley de oír a este profeta que Dios iba a levantar, como oyeron a Moisés y siguieron sus instrucciones. Quien no oye a este profeta, a Jesús el Cristo, desobedece a Dios mismo. ¡Wow! De modo que podemos decir que esta persona sanada de su ceguera física y espiritual comenzó a entender que este Jesús es por medio de quien Dios salva. Mateo capítulo 1, verso 28. Y luego de esa experiencia inicial de salvación comenzó a entender que este Jesús tenía un mensaje de parte de Dios al cual debía escuchar para dar obediencia. Esto es un progreso en la salvación de Dios. Una experiencia de salvación genuina sigue creciendo en otra experiencia de revelación de este Jesús. Por eso estamos haciendo esto, este intento de conocer un poquito más a Jesús, conociendo más su propuesta de vida. Bueno, sus palabras son, las palabras de Cristo son para obedecer y de esa manera dar obediencia a la voluntad de Dios el Padre. Bien, en tercer lugar, el verso 31 al verso 33 tenemos que se comienza a revelar, Cristo se revela al ciego de nacimiento, ¿no? Como el enviado de Dios, el Mesías, el apóstol de Dios. Aquí, en esta nueva experiencia de revelación de Cristo, podemos recibir más y mayor luz respecto de las características de la persona de Cristo Jesús. Desde el verso 31 al 33 tenemos otra respuesta de la persona que había recibido el milagro de la apertura de sus ojos. Notemos cómo describe a Jesús el Cristo y notaremos cómo estaba recibiendo cada vez mayor luz, mayor claridad sobre la persona de Jesús el Cristo. Y eso es lo que estamos intentando. Primero, como sin pecado, este Jesús, sin pecado. Segundo, como temeroso de Dios, este Jesús no es cualquier persona. Este Jesús es temeroso de Dios, es decir, como alguien que está buscando vivir la vida a la luz de la voluntad de Dios toda su vida, todo el tiempo, continuamente. Tercero, como el justo, perfecto, que hace siempre y en todos casos la voluntad de Dios. En cuarto lugar, lo ve como el Mesías, como el Cristo, como aquel que hizo aquella señal solo atribuible al Mesías que Dios había prometido enviar en las Escrituras. Y en quinto lugar, lo describe como procedente de Dios. Maravilloso. Fíjate que en todo su testimonio lo único que él hace énfasis es en la persona de Cristo, no en el milagro. El milagro, maravilloso el milagro, pero lo que él recibió es la revelación de Jesucristo. Y eso es lo maravilloso. No importa si estás
si estamos sanos o enfermos, pero si tenemos una claridad respecto de la persona de Cristo, eso es lo maravilloso y significativo en la vida. Tener la luz de Dios, la luz de Cristo. Muy bien, del verso 35 al 38 tenemos que se le reveló como el Hijo de Dios. A este ciego de nacimiento comenzó una luz mayor, cada vez mayor esa luz, cada vez mayor. Y eso estamos hablando de, por así decirlo, en un día. ¡Wow! Todo eso le sucedió en un día. Iba gradualmente comprendiendo cada vez más quién era ese Jesús que lo había sanado físicamente, pero lo había rescatado eternamente. ¡Wow! Ese es el punto o propósito que tiene Juan al escribir su evangelio. ¿Cuál era? Ver a Jesús como el Hijo de Dios. Ayudarnos a comprender que este Jesús no solo es un hombre más enviado al pueblo de Israel, que no solo es un profeta más de entre todos los profetas que Dios había enviado en su pueblo, ni siquiera un rabino, que no solo era una persona a la que Dios escuchaba, sino que sobre todas las cosas este Jesús señalado como el Cristo es el Verbo de Dios. Juan capítulo 1, verso 1. Es el Dios encarnado, Juan capítulo 1, verso 14, que vino y habitó entre nosotros. Y no es alguien que siendo hombre se convirtió en Dios. Ojo con esto, No es alguien que siendo hombre se convirtió en Dios. Es un pensamiento que tiene, por ejemplo, la cultura judía, ¿no? Que piensan que Jesús era un hombre que se convirtió en Dios. No es así, sino que es Dios que se humanó, tomó forma humana. Es el Dios eterno que vino a la tierra y se hizo hombre. Así lo describe la Escritura, no es un invento nuestro, ni una defensa, simplemente que a veces las personas malentienden. Bueno, desde el verso 35 al 38 de este Evangelio de Juan capítulo 9 tenemos una nueva respuesta del que recibió el milagro, acerca de este Jesús que se le estaba revelando. Jesús encontró nuevamente al que había estado ciego, ¿no? Ahora en otra condición. Ahora el que estaba ciego lo podía ver más claramente a Jesús. Y Jesús vino de nuevo a él para traerle una mejor comprensión acerca de quién es él. Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? El sano de ceguera le responde, ¿quién es para que crea en él? Jesús se le revela ahora, él mismo, a aquellos que preguntan por él. Soy yo el que habla contigo. Podemos preguntarnos, ¿estamos hablando con Jesús? ¿Estamos orando a Jesús? La lección que podemos aprender de aquí es que para ver a Jesús, el Cristo, como el Hijo de Dios, necesitamos que se nos abran los ojos espirituales. Y estoy hablando no solamente de decirlo, es decir, hay confesiones cristianas que nos enseñan a decir con nuestras bocas, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, pero que eso se nos revele, que realmente sea parte de nuestra realidad. Eso es otra cosa, es como ir creciendo en la fe del Hijo de Dios. Él es Dios. Él es Dios, indiscutiblemente es Dios. Y eso, cuando se nos revela, cambia la perspectiva, incluso de cómo le hablamos a Jesús y lo que Él va a significar para nosotros. Y no estoy hablando de salvación. La salvación ya está hecha, está realizada. Hemos creído en Jesús como el Cristo, como aquel que ha sido enviado para salvarnos de nuestros pecados. Pero ese Cristo, ahora está en la otra parte, se nos revela ahora como el Hijo de Dios. Se nos revela, quiero decir, es una realidad ya consumada, es un hecho. Así como lo presenta Juan capítulo 1, siempre fue así, siempre fue Dios. Solamente que ahora se nos revela esa deidad de Cristo. Podemos preguntarnos entonces si estamos hablando con Jesús, con este Jesús, ¿a quién estamos orando? Lecciones entonces que podemos aprender aquí es que para ver a Jesús el Cristo como el Hijo de Dios, necesitamos que se nos abran los ojos espirituales. Por eso oraba el apóstol Pablo, ¿no? Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender, para que podamos ver las realidades espirituales, las cuales los creyentes ya tenemos en Jesucristo. Solo los que han recibido la vista espiritual son aquellos que pueden comenzar a ver al Cristo tal y como Él es. Después, notemos que el hombre sano vio quién es para que crea en Él, a Jesús
el Cristo como el Hijo de Dios y ahora le puede oír, que puede hablar cara a cara con Él y Él le está diciendo, el que habla contigo es. Podemos decir que este Jesús ya no es más un desconocido para los que han recibido la sanidad de sus ojos espirituales. Bien, para concluir, quinto punto, el verso 38, se revela como el Señor digno de adoración. Este Dios, el Cristo, Jesús de Nazaret, Dios encarnado, el Adonai, el único digno de adoración. Este es el final, el propósito de la salvación. ¿Para qué lo había salvado? El antes ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. De aquí podemos decir que solo los que han experimentado la salvación de Dios y que han recibido la revelación de quién es Él, quién es el que los salvó, son aquellos que pueden adorar a Dios verdaderamente, en espíritu y en verdad, como dice. Una rápida conclusión de esto que vimos en el testimonio del Evangelio es que una manera de enseñarnos es una manera de enseñarnos acerca de la luz que progresa y que va alumbrando nuestras mentes, revelándonos cada vez mejor a Cristo Jesús, mostrándonos un poquito más claro acerca de su persona. ¿Y cuál es el propósito de esto? Para una mejor y correcta adoración a Dios. Para así adorar a Dios como Padre, como Él quiere ser adorado, es decir, en espíritu y en verdad. Muy bien, gente linda de Creciendo en Cristo, nos estamos encontrando en la próxima vuelta, si así nuestro Dios nos permite, ya esperando que se haya leído el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Nos estamos viendo.